Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos del ciclo económico de los proyectos escénicos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo sucede? ¿Cuáles son sus fases cuando montamos una puesta en escena o algo que implique funciones, público y un equipo, elenco, representaciones? Para hablar de esto te voy a hablar de la curva J y cómo esa curva se relaciona con nuestro quehacer artístico. Este video es parte de una serie de conceptos económicos aplicados a la cultura que espero te sirvan y ayuden a tomar mejores decisiones para tu quehacer artístico. Yo soy Ale Aguilar, directora escénica y gestora cultural. Tengo formación en emprendimiento social y marketing. He gestionado más de 30 proyectos artísticos y fui coordinadora de asesoras en el Congreso de la Ciudad de México. Actualmente soy parte del comité organizador del Congreso Nacional de Teatro. Entonces, pues bueno, esa es mi experiencia, es lo que puedo compartirte. Entremos a la carnita. El negocio de las artes escénicas es muy peculiar. Usualmente cuando iniciamos un proyecto de este tipo hay una fuerte inversión inicial que tiene que ver con todo el desarrollo de escenografía, vestuario, ensayos creativos y la gente que participa de él. Después de eso tenemos un periodo de temporada o funciones. A veces estos periodos de temporada o funciones pueden ser tan cortos como una función o tan largos como años y años y años en cartelera. Una vez que el proyecto termina, usualmente lo que pasa es que debemos guardar la producción, se tiene que embodegar o llevar a algún lugar de resguardo, hay una mudanza y de alguna manera como que hay un corte en el flujo económico del proyecto hasta que se vuelve a gestionar una temporada siguiente en donde habrá que nuevamente invertir para volver a tener funciones. Bajo este esquema, por su naturaleza misma, una inversión en un proyecto de este tipo pues puede ser por sí misma de altísimo riesgo y si bien no todo el valor de las experiencias artísticas y culturales reside en el tema económico, la idea es que sí podamos ser autosustentables. Esto quiere decir que después de montar una obra, por lo menos recuperemos el capital suficiente para reponer otra y poder pagarnos usualmente, que es muy diferente como a otros negocios o ámbitos en donde lo que estamos esperando es minimizar costos, maximizar la rentabilidad o ganancias y que pues eso nos vaya haciendo millonarios. En este caso, la idea es como poder continuar en el juego, en el ruedo y seguir montando obras a lo largo del tiempo y que estas no se conviertan todo el tiempo a pérdida porque ese modelo evidentemente en algún punto se va a agotar. Y aquí quiero compartirles algo muy particular. Yo pues como ya les contaba, tengo una formación un poco peculiar. En realidad yo me formé estudiando dirección escénica, dramaturgia, teatrología, ¿no? Como cosas que tienen que ver mucho con el oficio, con el craft de hacer teatro. Y después, por azares del destino, me empecé a formar como en emprendimiento social. Y aquí descubrí algo como muy interesante que me hizo replantearme cómo abordar proyectos escénicos desde mi lado de producción, gestión y también como entendiendo la parte económica que implicaba cada proyecto. Y es que en mi paso por esta formación como emprendedora social descubrí algo que se llama la curva J. Vamos a hablar qué es exactamente esta curva J. Bueno, la curva J o J-Curve, como la van a encontrar por allá afuera, es cualquier diagrama que represente una caída profunda antes de tener un punto de retorno a una recuperación y una subida que va por encima del punto inicial. Esta representación o la curva J en realidad se puede aplicar a muchos contextos para analizar qué le pasa con una recesión a un país en el que su moneda se devaluó, también cómo funciona una inversión en marketing en cualquier tipo de proyecto o negocio o incluso cómo funcionan los fondos de capital privado. Aplicada al emprendimiento, esta curva representa la inversión inicial y el gasto corriente que tiene una empresa o una startup hasta que empieza a generar rendimientos o rentabilidad a lo largo del tiempo, en donde pasa por el punto inicial y excede ese punto hasta comenzar a reportar ganancias o una subida.
Cuando yo entendí este concepto me hizo mucho sentido porque un poco así funcionan los proyectos escénicos y teatrales. Si bien no logramos tener como esa curva tan pronunciada hacia la exponencialidad, hacia que el proyecto genere ganancias exponenciales como sí ocurriría en una startup tecnológica, por ejemplo, una aplicación que quizá toma muchos años de desarrollo y después puede reportar ganancias, o sea, puede crecer a un nivel exponencial. Sí pasa que los proyectos escénicos implican esa profunda bajada antes de empezar a reportar una subida, y me pareció como crucial entender ese momento de la curva, y me pareció que es como muy fundamental que entendamos ese momento de la curva, porque yo veo que muchos proyectos escénicos como que cuando abordan esa curva se mueren. No solo se mueren por un tema como económico realmente, sino también el vivir la curva en la vida real, como que genera una desazón y un desasosiego en el que perdemos la motivación para seguir adelante y entonces soltamos los procesos. El objetivo de entender esto es que podamos afrontar y vivir la curva J con mucha mayor tranquilidad y paz, sabiendo que es un momento que hay que pasar para llegar al siguiente punto, que es regresar al punto inicial de la inversión y bueno, que empieza a generarnos retorno. Ahora, como con todo esto, yo creo que esos retornos no siempre son económicos, ¿no? Lo ideal es que hay una parte económica, pero bueno, básicamente quienes nos dedicamos y estudiamos teatro y esas cosas, no estamos ponderando una cosa como de maximizar ganancias y rentabilidad en nuestra vida. O sea, estamos buscando otro tipo de cosas, pero eso no tiene por qué hacer que los proyectos no funcionen, al menos en un esquema autosustentable de manera económica. O sea, sí tienen que darnos para vivir y para comer y para hacerlo bien, ¿no? Creo que hay una gran diferencia entre el lucro, que podría tener que ver con toda esta ganancia, con toda esta acumulación de riqueza, y vivir como con dignidad. Entonces, bueno, pues de eso un poco se trata. Entonces, bueno, hablemos de las diferentes fases. El primer momento es la fase de crear, que yo creo que es la que más nos gusta y disfrutamos. Bueno, también las funciones, pero este momento es la fase de ponerle, idear, conceptualizar, darle forma, tener ensayos, todo el proceso creativo y todo eso que nos encanta, que es pues la parte como de tener esta visión y este momento de creación. Si estuviéramos hablando de un negocio, en este momento sería el momento de desarrollar la idea y de quizás hacer encuestas de mercado y así. ¿Qué pasa con los negocios que no pasa en las artes escénicas a veces? Y es que los negocios en este momento suelen hacer algo que se llama producto mínimo viable, que son como pequeñas pruebas para ver que hay interés, que hay una demanda o además de la demanda también como probar en chiquito la idea. Y esto tiene mucho que ver también con esta frase que se dice mucho en el emprendimiento, que es fracasa rápido, fracasa barato, que tiene que ver con tratar de prototipar lo más rápidamente tu idea para ver cuáles son las cosas que podrían o no funcionar o que básicamente desde el diseño, desde esa idea semilla, no son tan buenas y que podrías mejorar, y que entre más rápido lo sepas, tienes mucho mayor margen de acción, y entre más rápido y con menos inversión lo sepas, tienes mucho mejor margen de acción y más posibilidades de que una vez que lances tu producto, pues sea exitoso. Ahora, ¿qué pasa en el caso del teatro y cómo funciona esto? En realidad, bueno, como que no funcionamos exactamente igual con esto de la oferta y la demanda, pero sí la idea es que hagas pequeñas pruebas para conectar con el público y amortiguar el punto más profundo de la curva, que ahorita vamos a ver. Y hacer estas pequeñas pruebas puede ser desde lecturas dramatizadas, dejar entrar a personas a los ensayos o tener preestrenos, que esa es una práctica que se hace mucho en otros países y en México no la hacemos tanto, y en realidad
sería muy, muy, muy conveniente. Por ejemplo, hay como leyendas como Peter Brook que Sueño de una noche de verano, su obra legendaria, la verdad no funcionaba y gracias a los preestrenos que tuvo la pudo arreglar y en el momento en que la estrenó fue un hitazo, por ejemplo. Muy bien, la segunda fase es la fase de liberar. Esto podría ser como nuestro estreno. Para una empresa, este es el momento de empezar a probar ya el lanzamiento de productos mínimos comercializables, o sea, empezar a vender productos que quizá todavía no son tan complejos, justamente para medir la reacción de la gente. Sin embargo, en el caso del teatro o de las artes escénicas, en este momento es el momento del estreno, es en donde ya probamos cómo funciona la obra para los espectadores en las butacas. Quizá una manera de producto mínimo comercializable traducida a nuestro quehacer sería irnos a un teatro no tan grande, no tan caro, que la inversión de marketing no sea tan excesiva, como un poco para medir el terreno, ver cómo le va y ver qué podemos ajustar antes de como tener esta cosa a gran escala. Después viene la fase de liberar y yo creo que esta es una de las partes más difíciles que vivimos todos los que nos dedicamos a esto, y es que es ese momento de estrenar, el primer contacto con el público, y es, digamos, en términos de negocio, el momento de validar nuestra oferta, ver cómo le va y ver cuáles son las opiniones de la gente. Y es un momento de mucha tensión, mucho caos, porque ahora sí que es ver cómo funciona todo el engranaje en conjunto para el espectador, ya de cara al espectador. Y entonces las tuercas que no apretamos, las piezas que pusimos que no eran de tan buena calidad, en ese momento van a tronar o van a salir o se van a hacer evidentes y no va a ser un momento sencillo. Yo, digamos, por lo que he visto, en este momento nos cuesta mucho trabajo navegarlo y con razón, es la parte más profunda de la curva. Sin embargo, este momento es crucial porque ahí podemos pelearnos, caer en disolver el proyecto, decir esto no sirve porque no sirvió a la primera, porque no funcionó en el primer contacto y tirarlo por la borda. O pasan estas cosas de renuncio, no me gusta, ¿no? Aquí está el momento del encontronazo. Y en realidad, si lo viéramos como desde un punto de vista de negocio, este momento sería simplemente el momento de validar la oferta y en este momento habría que tomar nota de todas las cosas que salen para entrar a la siguiente fase, que es la que nos va a sacar de la curva J. Y muchas veces lo que disuelve los proyectos en este momento también no es solamente el tema emocional y de cómo nos enfrentamos al público y la crítica y como todas estas cosas. También hay una serie de condiciones materiales que a veces nos impiden ir más allá de este momento. Y es que, ¿qué pasa? En México, al menos, no sé cómo sea en otros países, pero a veces los teatros suelen darte temporadas sumamente cortas. 4 funciones, 8 funciones, 16 funciones, incluso 20 funciones me parece muy poco para todo el camino que tienes que recorrer para realmente mejorar la experiencia y que las personas se puedan llevar un gran acierto, se puedan llevar una experiencia que recomienden, que les parezca entrañable y que quieran compartir. ¿Por qué digo todo esto? Si nosotros salimos de la curva en este momento, lo que va a pasar es que no vamos a llegar al punto inicial de la inversión, no vamos a recuperar lo suficiente y vamos a tener que, si queremos dar otra temporada, considerar invertir más antes de ver siquiera algo de los frutos que empezamos a sembrar. Entonces, este momento es crucial y también es algo que deberíamos platicar con nuestras instancias y con los espacios independientes para ver cómo, si vamos a hacer una inversión tan fuerte y tan riesgosa, que no por una cosa de calendario nos tengamos que salir del ruedo en este momento. La siguiente fase es la fase de morfosis o transformación. Este es el momento en donde todas esas tuercas que
salieron volando, que tronaron en este primer momento, en este encuentro con el público, es donde tenemos que irlas ajustando y hacer un trabajo o un esfuerzo extra por ir trabajando cosas. Y puede ser desde, o sea, pensemos que esto es como después de las primeras 2 o 3 funciones donde ya vimos en realidad cómo está corriendo la obra, y es ese proceso de notas, de seguimiento, de, ¿sabes qué? Necesitamos ensayos por fuera para arreglar esto, o ajustar cosas del trazo, o llegar antes a la función para ajustar cosas, o hay que ajustar cosas con la luz. Y muchas veces esas cosas que se tienen que ajustar no necesariamente son con la parte artística o estética. A veces esa parte, y si ya lo hemos hecho muchas veces y hemos recorrido este camino muchas veces, puede ser muy solvente, pero quizá los engranajes que están sueltos tienen que ver con la parte de marketing, de difusión, de convocatoria para que la gente llegue a las funciones, o incluso cosas como reevaluar los consumibles que estamos gastando, que quizá nos están haciendo difícil el seguimiento, poder sostener una temporada. Llegar a este momento y hacer estos ajustes, sean muy radicales o no, es crucial para poder avanzar hacia la siguiente fase. La siguiente fase es la fase de modelo. Este momento es ideal para empezar a voltear a ver ya como mucho más de cara al espectador y arreglar las pequeñas cosas que quizá no hacen su experiencia al 100% increíble o que podrían sumar a su experiencia, y empezar a sumar cosas. Es decir, ya nuestro proyecto se está consolidando, ya per se tiene como los valores necesarios tanto de producción como estéticos suficientes para defenderse por sí mismo, y ahora todo se tendría que centrar en la experiencia del cliente y cómo ajustar esos pequeños detallitos que pueden ser muy tontos. Desde qué tan fácil es al cliente comprar el boleto, en nuestra comunicación estamos sumando cosas respecto a cómo llegar, podemos hablar más del proceso, compartir a los actores. Este es como un momento de sumar pequeñas cosas que enriquezcan ese momento con el cliente o con el espectador. Y este paso nos lleva al siguiente, que es escalar. En este momento es en donde podemos sumar a otros actores, dado que ya validamos que nuestra inversión no es riesgosa, que tenemos un proyecto consolidado y que podemos llevarlo hacia nuevos horizontes. Este es el momento en el que más personas pueden subirse a la mesa, invertir para catapultarlo, porque pues nosotros ya recorrimos todo el punto del riesgo inicial. Y después de este momento viene la cosecha. Si esto fuera una empresa, este sería el momento de venderla. Pero si estamos hablando de un proyecto escénico en el que lo que queremos es darle continuidad, sostener un proyecto, este es el momento en el que llegan las obras, en el que empiezan a generar otras líneas de negocio y comercializar como merch, como diferentes versiones del proyecto, ¿no? Pienso en el ejemplo de Mentiras, que tiene Mentiras el concierto, Mentidrags, el Mentiverso, ¿no? O, por ejemplo, como La Dama de Negro, que lleva no sé cuántos años en cartelera, que es impresionante. Este momento de la cosecha sería algo así para nosotros. Podríamos pensar en otras formas económicas más similares a este asunto de la venta. Por ejemplo, este sería un momento para volverlo una franquicia y que se pudiera hacer en otros países con los mismos valores de producción. Vender los derechos para que la obra se reproduzca en otros países, pero bueno, ahí depende la visión que cada quien tenga sobre su quehacer artístico y cuánto quiera llevarlo hacia ese lado como más económico, es ese lado pues más de negocio, más que el tema de la sustentabilidad, de la autosustentabilidad que hablábamos al principio. Pero bueno, es una posibilidad y el asunto es recorrer la curva para llegar hasta este punto. Se hizo de noche. Bueno, entender la curva J ha sido un antes y un después para mí. Me ha ayudado como a darle estructura y entender como las fases por las que estoy pasando cuando estoy levantando un proyecto, un emprendimiento o algún tipo de iniciativa que requiera este tipo de inversión inicial tan pesada.
Algunos de los problemas que yo veo que nos enfrentamos como en mi experiencia y también como viendo pues vaya lo que pasa y entendiendo un poco de el contexto de política cultural en el que nos encontramos, México y creo que un poco América Latina, pero bueno, recuerden que yo siempre hablo desde el contexto un poco de México, que es donde estoy, trabajo y me desempeño. Pero son varios y de distintas naturalezas. Por un lado, que la política institucional ha ido acortando las temporadas, también los espacios culturales independientes a veces te dan temporadas muy cortas, como que se privilegia una cosa como de variedad, menos que una cosa de sostenimiento de las temporadas, y eso hace que, cada obra es muchísima inversión, ¿no? Entonces, como que, pues eso puede ser un poco difícil. Yo ahí sugiero como negociar desde el principio y tener claridad de estas metas. Uno, saber cuánto es el budget, el presupuesto corriente que tenemos para aguantar y tratar de estirarlo lo más posible. Por estirarlo me refiero a juntar la mayor cantidad de dinero para que sea de un jalón y no estar cortando, porque eso puede implicar que nuevamente tengamos que invertir y entonces como que profundicemos esa parte baja de la curva. Por otro lado, y esto creo que es algo como súper importante en lo que sí tenemos injerencia y que sí podemos como cuestionarnos cómo funcionamos en tanto colectivos, compañías, grupos, y es que muchas veces cuando de entrada entender todas las personas en un proyecto escénico están haciendo una inversión y es una inversión grande porque los ensayos no se pagan, o si se pagan es como de una manera muy simbólica en realidad, aunque el productor o quien esté levantando el proyecto ponga como todo el resto del dinero y le paga a todo el mundo, que son como la cosa ideal. Lo cierto es que la inversión de tiempo también es una especie de capital, un activo, y esa inversión de tiempo es colectiva, es de todos y todos la estamos poniendo. Y entonces cuando de pronto hay dificultades, me miró feo, me dijo tal cosa, me dijo etcétera, y entonces cortamos los procesos como porque me voy, como porque estrenamos y hubo problemas y no me gustó y entonces hago drama y me voy, muchas cosas así. O sea, está claro que estamos dándole en la torre la inversión de todo el mundo. Y todos tenemos 3, 4 trabajos para estar en esto. Y eso pues tiene que ver con que no tenemos suficientes recursos. Entonces, si de esos poquitos recursos que juntamos, incluido nuestro tiempo, todos hacemos una inversión colectiva y alguien se enoja y tira la inversión de todos, se vuelve un desastre, ¿no? O sea, se vuelve un desastre en todo sentido económico y nos puede llevar en años y años de este tipo de proyectos frustrados que en realidad estamos tirando tiempo preciado, valioso, salud, condición física, ¿no? Que a la basura. Y digo condición física porque hay un tiempo en el que estamos más vigorosos, disponibles, tenemos una capacidad. Ya yo cuando tenía 20 estaba en 5, 6, 7 proyectos a la vez. Ahora tengo 30 y no es igual, ¿no? Entonces le damos de la torre. Ahora, esto no quiere decir que si hay alguna situación de abuso, de violencia, la tengamos que tolerar. Pero si la inversión es colectiva, señores, quien está cometiendo el abuso, la falta, nos organizamos y tratamos de negociar, generamos como este clima para la negociación y ver cómo le ayudamos a las personas involucradas a superar este momento y a obtener algún tipo de aprendizaje al respecto y cambiar su conducta. Y si no hay un cambio de conducta, pues un poco poner el interés de la colectividad en resguardar esta inversión que estamos haciendo y entonces tomar medidas y separar a la persona que esté generando esto, ¿no? Pero a veces, como es tanto, en muchos contextos no hay contratos, se dan los acuerdos de palabra, se nos hace súper fácil soltar los procesos y es una inversión enorme.
que hay que respetar y hay que darle su peso, porque además es muy valiosa. O sea, no todo el mundo tiene las condiciones para hacerlo y así, ¿no? Y también, pues eso, sí se trata de pasárnosla padre. Y si no nos estamos pasando padre, estamos invirtiendo para hacer esto, para desarrollar este proyecto, y entonces todos cuidemos que todos nos lo estamos pasando padre, todas, todos, todes. Entonces, y tomemos medidas al respecto. Y más que hacer drama y romper relaciones y así, como que siento que hay que acuerpar y sostener, no en las mismas condiciones, pero sí con nuevos acuerdos en vías hacia mejorar todos y crecer. Y que un poco eso es lo que te enseñan estos procesos, crecer en el proceso, ¿no? Y eso implica a veces growing pains, así. Esta colita es de Virginia. Aquí anda por aquí. Bueno, otra de las cosas que pasa es que muchas veces consideramos todo este monto de inversión para el proyecto y no consideramos la parte de marketing. Y no solo la parte de marketing de, bueno, el diseñador me cobra tanto y bueno, la de prensa me cobra tanto por un tour de medios de mes, sino todo, o sea, cómo cubrir con marketing toda la temporada y también entender cómo ir gastando ese presupuesto de marketing. Entonces, muchas veces como que la temporada dura 3 meses, pero tú solamente pusiste dinero para el inicio y entonces no, es catastrófico. Me pasó alguna vez que tuvimos un estreno de una obra y se hizo como, no hubo estos productos mínimos viables, no hubo presentaciones previas al estreno, se llegó al estreno rayando, el estreno estuvo lleno, pero la obra fue catastrófica. Entonces tienes un teatro lleno que sale a hablar mal de tu proyecto, que sale a decir no vayan a verla, es mala. Y luego 8 funciones más en las que pues no se apareció un alma, ¿no? Entonces, pues sí, hay que entender estas fases, este ciclo, y tratar de cuidar y fortalecer la difusión, sobre todo cuando el producto ya está más consolidado y bueno, que se sostenga a lo largo de todo el proceso porque se va a necesitar. Ok, otro muy importante que yo veo, que es uno de los problemas que también veo, es no aceptar la crítica. La crítica en todos sentidos. O sea, creo que a veces que también como equipo nos falta mucho como este ambiente de diálogo para que hagamos una autocrítica sincera de nosotros, pero también aceptar la crítica del público, y esa crítica del público puede ser desde tomar encuestas, desde sentar a un grupo de espectadores y decirles qué les pareció, qué no les gusta, desde leer las críticas de los críticos de la CPT, y leer qué tienen que decir al respecto a nuestro proyecto y no tomarlo personal y no tomarlo en mala onda. Creo que siempre hay sesgos y claro que sobre todo en el tema del arte hay cosas que son subjetivas, pero si puedes ver una tendencia o un patrón que se repite, como siempre dicen que esto no está tan bien, pues habrá que replantearnos. Y yo sé que queremos que el niño nazca bello y perfecto desde que nace, pero no, a veces, y como los seres humanos también, nos vamos componiendo en el camino. Y entonces quizá al principio tu hijo sale así como pasita, con venitas, muy rojo o no, o lleno de pelo, y se le va cayendo. Uno le va puliendo ahí al chamaco y le va dando masajitos y bueno, se pone más bonita la cosa. Entonces, pues no tenerle miedo a ese momento en que el niño no salió feo, el niño no es adorable como esperábamos, pero se va a componer. Pensemos que se va a componer y echémosle ganas para que se componga. Y bueno, creo que lo he mencionado de una u otra forma a lo largo de esta parte del video, pero no prever los fondos para abarcar toda la curva, ¿no? Usualmente como que decimos, ya le pagué al escenógrafo, al vestuario, ya tengo la escenografía, ya tengo todo, y al sueldo de los actores, ay, quién sabe, ¿no? Vamos a ver, esperemos que salga de taquilla. Eso nunca sale bien, en mi experiencia jamás sale bien. Y si vamos a poner, o sea, eso nunca sale bien. Entonces como que lo ideal es juntar todo el dinero. Y entonces también acotar la imaginación
al presupuesto real que tenemos. O sea, escenografía no se puede llevar todo y dejar desprotegidos al equipo. Hay que balancear ahí y si no, también saber que pues hay que seguir tocando más puertas para que el proyecto se levante si es que no tenemos esto. Yo sé que es complicado, yo sé que hay diferentes esquemas. Si uno trabaja con la institución en ciertos esquemas, en ciertas instituciones te cubren todo y eso está perfecto, pero cuando uno está rasgándole a lo independiente, pues no se puede. Y si vamos a hacer como de común acuerdo y porque nos morimos de ganas por estar en escena y no importa que no cobremos nada y es más vamos a poner dinero, no pasa nada, solo hay que tenerlo por escrito y como que repetirlo y repetirlo y repetirlo en todas las fases del camino para que todos siempre mantengamos la misma idea en la cabeza y no sea como de, pero es que nunca me dijiste o yo no me acordaba de esto. Entonces hay que tener cuidado con eso porque justo en esta parte difícil de la curva, ahí es donde todo el mundo, todo truena, todos los puntos de presión pueden tronar y ya vimos que eso es lo peor que le puede pasar a un proyecto. Y bueno, por último, si pensamos en que los apoyos ya casi nunca te cubren el 100% del proyecto, a menos que tengas EFI Artes o algunos otros más que produzcas con la UNAM o etcétera, pues sería importante tener esta curva muy presente y juntar a las voluntades necesarias para sostener el proyecto a lo largo de la curva y salir bien librados, con suerte, crecer exponencialmente y romperla en todos los escenarios del mundo mundial. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este video sea de ayuda, que les diga algo y si no, que por lo menos les entretenga y que ahora ya sepan cuando están sufriendo por qué parte de la curva están pasando en esta bonita curva J. Yo soy Ala Aguilar y nos vemos en el siguiente video.